de los 7 yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan. En ocasiones pasadas hablamos de las 7 señales que hablan de la divinidad de Cristo en este Evangelio, y en esta mañana tenemos el tercer yo soy que aparece en el Evangelio de Juan. Lo encontramos, aleluya, en el capítulo 10, amén, desde el verso 1 en adelante, donde la palabra del Señor nos dice, aleluya, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice así la palabra, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes, aleluya, vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. También, aleluya, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, el tercer yo soy que aparece en este evangelio, amén, es yo soy la puerta de las ovejas, o yo soy, hermano, el buen pastor, que prácticamente era una misma referencia, ya que en la antigüedad para los judíos, un pastor, mis amados hermanos, cuando sacaba sus ovejas a comer pastos en otras ciudades o en lugares donde existían, hermanos, lugares donde podía pastar, porque no todos los lugares servían para llevar las ovejas. Tenía que ser un lugar abundante donde hubieran buenos pastos y donde hubieran fuentes hídricas para también darles de beber a estas ovejas. Y los pastores solían, hermano, en las noches colocar a sus ovejas dentro de un redil o dentro de un aprisco. Amén. Un aprisco era un lugar rocoso donde solamente existía una sola entrada. No había manera donde poder entrar sino únicamente por ese lugar. Y el pastor solía colocarse en la puerta, hermano, o en el lugar donde entraban las ovejas y quedarse allí para vigilarla, para que nadie más pudiese entrar. Amén. Esto también le facilitaba al pastor hacer el conteo de las ovejas. Él abría sus piernas y por allí pasaban todas las ovejas y él iba contándolas una tras otras hasta llegar a la última. De esta forma, pues el pastor tenía conocimiento de cuántas ovejas tenía, y no solamente esto, podía identificarlas a cada uno de ellas. Esta labor que se hacía diariamente por muchos años de estos hombres, llegaban al punto de tener un conocimiento tan avanzado de sus ovejas que
Aún él podía llamarlas a cada una por su nombre, les colocaba nombres a cada una de ellas, les colocaba apodos. Amén. Y esto hacía que hubiera una relación muy cercana entre la oveja y el pastor, a tal punto que las ovejas solamente obedecen a la voz, al silbido o al cántico que el pastor les enseñaba desde que ellas nacen. Entonces, esta relación que Dios también quiso tener con su pueblo Israel desde la antigüedad, Él se presentaba siempre como un pastor, como alguien que velaba y que cuidaba a sus ovejas. De hecho, el salmista David dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Este era el sentir de la nación de Israel para con Dios. Ellos sabían, ellos conocían de que Dios ejercía en ellos un pastorado, de que Dios los guiaba, de que Dios los bendecía, de que Dios tenía un cuidado especial para con esta nación. Entonces Jesús les dice a este pueblo, amén, trayendo también a relucir algunas profecías del Antiguo Testamento, donde el Señor, hermano, toma algunas de las referencias que aparecen, por ejemplo, en el Salmo 118, verso 20, en Ezequiel capítulo 34, en Jeremías capítulo 23, en Isaías capítulo 40, verso 11, en Números 27, allí se menciona de que Dios mismo sería el pastor de la nación de Israel, de que Dios mismo sería la puerta, es decir, la seguridad. Cuando nosotros colocamos una puerta en un hogar, la colocamos no solamente como una entrada y como una salida, sino también como un objeto de seguridad que, hermano, debe de estar bien segura para que los ladrones no entren. Esta era la intención que Jesús estaba demostrándole al pueblo de Israel en ese momento. Él estaba diciendo, yo soy la puerta principalmente porque Él es quien guarda, Él es nuestra retaguardia, Él es nuestra seguridad, Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege, amén, de que no entren a nuestras vidas cosas que le desagradan o cosas que van a ocasionar un daño en nuestras vidas, amén. Él también dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? ¿Por qué dice que yo soy el buen pastor? Porque existían los pastores que eran asalariados, que cuando veían el peligro salían corriendo, cuando veían a un oso, a un león, cuando veían a un lobo que venía a atacarle, él salía corriendo y dejaba a sus ovejas abandonadas, amén. Pero ¿qué dice David? David dice que él enfrentó en muchas ocasiones a leones, a osos, y dice el rey David que él muchas veces mató a los leones, los tomaba por su boca, los abría por la mitad, amén. Le tocó enfrentarse muchas veces a fieras salvajes en el camino para poder proteger a sus ovejas, y de esta manera David ejercía un pastorado genuino a la manera como Jesús se presenta, porque Jesús tiene una discusión contra los judíos, contra los fariseos, diciéndole, ustedes son falsos profetas, falsos pastores, porque ustedes simplemente velan por su propio bien, amén. Ustedes no les interesa el beneficio del pueblo, ustedes no les interesa el beneficio, hermano, de los que le oyen a ustedes. Ustedes simplemente emiten falsas profecías, y él les dice a través del profeta Ezequiel, aleluya, una profecía que aparece en Ezequiel 34:11, donde dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados. Aquí dice claramente que Dios está hablando en la antigüedad al pueblo de Israel, diciéndole que yo estaré presente. Y ese yo estaré presente hace referencia a Jesús, el buen pastor. Amén. Cuando Él les dice, yo soy el buen pastor, inmediatamente esta referencia pasa por la mente de los fariseos, pasa por la mente de los que le están escuchando, e inmediatamente dice, este hombre está endemoniado, este hombre no sabe lo que está diciendo, este hombre está blasfemando contra el nombre de Dios, diciendo que Él es el pastor, que en Ezequiel 34 nos prometió que vendría Él mismo directamente a pastorearnos y a buscarnos de todas las, aleluya, dispersiones que han acontecido en nuestras vidas. Jeremías 23, versos 3 y 4 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché,
y las haré volver a sus moradas, y creerán y se multiplicarán, y pondrán sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, Dios desea ser nuestro pastor. Dios desea ser quien dirija nuestros caminos. Dios desea llevarnos a lugares especiales donde existe un alimento que Él ha preparado para nosotros. Amén. Ese era el deber del pastor. El pastor tenía como deber proveer, hermanos, buenas hierbas, buenos pastos para que sus ovejas comieran de lo mejor. La labor del pastor era llevar a sus ovejas a caminos, hermanos, a lugares especiales donde sus ovejas pudieran, aleluya, sustentarse de un buen alimento. Y eso es lo que Jesús está diciéndole a la nación: yo soy el buen pastor. Hermano, todos aquellos que recibimos a Cristo como Salvador en nuestros corazones, créame, hermano, que todas estas promesas que Jesús ha hablado, hermano, por cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, se harán realidad en nuestra vida. Nada nos va a faltar, como David dice. Amén. Nada nos va a faltar, hermano. Nada nos va a faltar. Él nos va a dirigir por lugares espaciosos. Él nos va a dirigir por lugares especiales, hermano. Él nos va a dirigir por lugares maravillosos, porque el cuidado especial que Dios tiene, hermano, con todos aquellos que se acercan a Él, es un cuidado maravilloso. Amén. Podemos testificar 1000 veces, hermano, que Dios ha sido fiel a sus promesas, que Dios nos sustenta, que Dios nos provee, que Dios nos bendice. Esa es la labor que Cristo quiere hacer para con todos aquellos que le han recibido y todos aquellos a los cuales, hermano, invitamos en esta mañana a que acepten al Señor en sus corazones como su Salvador. Hermano, en alguna ocasión le hicieron una entrevista a un pastor de ovejas en el Medio Oriente. Amén. Y este hombre tenía en su rebaño prácticamente más de 500 ovejas. Y a eso súmele, hermano, las crías de todas esas ovejas. O sea, 500 ovejas, y cada una de esas ovejas tenían crías. Y a él le dicen en la entrevista: ¿puede usted reconocer a cada una de sus ovejas? Si nosotros traemos una oveja de otro rebaño, ¿usted puede reconocerla que no es de su rebaño? Y él le dice: claro que sí. Además de eso, si usted quiere, puede colocarme una venda en mis ojos, y con tan solo yo palpar a mis ovejas, puedo mencionarte cuál es el nombre de cada una de ellas. Amén. Esa era, hermano, la labor de un pastor en el desierto. Ellos conocían, así sea palpando cada una de ellas, y aunque tenían miles de ovejas, y aunque pastoreaban miles de estos animales, ellos conocían cuáles eran sus ovejas, y las ovejas conocían cuáles eran su pastor. Amén, porque ellas conocían cuando el pastor hablaba y cuando las llamaba. Y él las acostumbraba a un silbido, a un chiflido. Amén, como se le dice aquí en la costa. Ellas conocían cuando su pastor hablaba, cuando su pastor las llamaba a través de un silbido o a través de un cántico. Muchos de los pastores del Antiguo Testamento utilizaban flautas, utilizaban instrumentos musicales para que sus ovejas pudieran conocerle, hermano, para que sus ovejas pudieran seguirle, hermano, el paso cuando él entonaba aquellos cánticos. Así, de esa manera, hermano, Dios nos conoce tanto, hermano, que la Escritura dice que aún nuestros cabellos están contados delante de su presencia. Tanto es el cuidado que Dios tiene especialmente para con nosotros, que aún nuestros cabellos, hermano, Él sabe cuántos tenemos en este momento. Así, hermano, tan sencillo es el conocimiento de Dios y tan avanzado a la vez de nuestras vidas, que nosotros ni siquiera conocemos cuántos cabellos tenemos, pero Dios lo sabe. Así es el cuidado especial que Dios tiene para con todos nosotros. Hermano, un pastor de ovejas tenía esta capacidad, este entendimiento, esta inteligencia. Tenía no solamente la capacidad de conocer a sus ovejas, sino también la capacidad de dar su vida por ellas, de entregar su vida por ellas. El pastor que verdaderamente amaba a sus ovejas entregaba su vida por ellas. Y si aparecía un león, un oso,
si aparecía un animal feroz, Él salía y enfrentaba a esos animales, cuerpo a cuerpo. Amén. Hasta dar su vida por sus ovejas. Ese es el sentir que Cristo Jesús estaba expresando cuando dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Amén. A tal punto, hermano, de que Jesús fue hasta lo último, hermano, hasta la muerte, hasta la crucifixión, para dar su vida por las ovejas. Y así, de esa manera, se cumple la profecía que dice que heriré al pastor y sus ovejas serán dispersas. Porque cuando Cristo entrega su vida, hermano, se da un golpe muy fuerte en la comunidad cristiana de aquellos días, en los primeros discípulos, en los primeros que creyeron en el Señor. Fueron dispersos, pero a la vez Jesús los reunió a través de su resurrección, apareciéndose nuevamente a ellos y diciéndoles: yo soy el buen pastor. Y reúne a Pedro en el mar, le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Amén. Porque él también prometió: yo os daré pastores, hermanos, conforme a mi corazón. Aleluya. Para que el crecimiento de la iglesia se dé de una manera genuina. Hermano, Dios también ha colocado pastores, líderes espirituales, que tienen un sentir parecido al sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todas las cosas y, aleluya, tomó forma de hombre y forma de siervo hasta entregar su vida hasta lo sumo. Hermano, Dios nos ama como sus ovejas. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha prometido ser nuestro pastor y nada nos faltará, como dice el Salmo capítulo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. En lugar de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Su vara, dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios hará banquetes delante de nuestros enemigos, y allí, hermanos, celebraremos juntamente con Él, aunque nuestros enemigos se mueran de la envidia y se mueran de la rabia. Dice: mi copa está rebosando, unge en mi cabeza. Aleluya. Además de eso, mi copa está rebosando y Él unge nuestras cabezas. Otra de las labores del pastor era tener aceite para ungir a sus ovejas. Amén. Porque las ovejas peculiarmente, las orejas de las ovejas peculiarmente, las moscas venían y se introducían en sus orejas, ocasionando en ellas un dolor terrible, a tal punto de que las ovejas, hermanos, se volvían locas y se estrellaban contra las paredes. Buscaban la manera de liberarse del dolor que se ocasionaba cuando las moscas entraban en sus orejas. Entonces venía el pastor y ungía con aceite sus orejas. ¿Para qué? Para que esas palabrerías, para que esos chismes, para que esas palabras, para que esas saetas amargas lanzadas por Satanás, para que todas esas palabras que vienen a nuestros oídos muchas veces no ocasionen locura en nuestras vidas. Todo esto tiene un simbolismo espiritual muy grande, muy terrible, que cuando nosotros estudiamos a profundidad estos salmos y estos significados del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios, hermano, verdaderamente es el buen pastor, de que Dios nos guarda, de que Dios nos guía, de que Dios nos sustenta, de que Dios nos provee, y de que Dios está dispuesto, hermano, y estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para que a nosotros no nos falte nada hoy en día. Entonces, el tercer yo soy es que Jesús es la puerta, es nuestra seguridad, es nuestra retaguardia. Él nos guarda y nos cubre de todo mal. Y también es el buen pastor, porque Él da su vida por nosotros, porque Él nos sustenta, nos lleva a lugares, hermanos, donde seamos edificados. Nos da el sustento a diario, nos da el alimento a diario, nos provee, nos bendice y nos guarda de todo mal. Amén. El tercer yo soy es: Jesús es el buen pastor. Aleluya. Así, de esta manera, mis amados hermanos,